La resurrección de Jesús diferencia el cristianismo de la mayoría de las religiones en el mundo. El cristianismo no es, como muchas personas piensan, nada más un conjunto de ideas desconectadas de la realidad, no es un conjunto de ideas etéreas ahí que no se pueden falsificar y ya, sino que realmente es una fe histórica. Esto es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15, cuando claramente él nos dice que si Jesús no resucitó, punto. No hay nada más. El cristianismo es falso y los cristianos, de hecho, eso es lo que dice Pablo, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, sencillamente, si Jesús no resucitó, entonces nosotros los cristianos simplemente estamos creyendo una mentira. Y si Jesús no resucitó, lo que nos espera es nada más la muerte, la extinción personal, el olvido de nosotros, de que nosotros fuimos, de lo que hicimos y de cualquier propósito que hayamos tenido. Pero el panorama es muy diferente si Jesús resucitó. Si Jesús resucitó, entonces tenemos una esperanza firme, una esperanza que va más allá de esta vida y nos asegura una vida eterna en lo que sigue, y una esperanza de que el cristianismo es verdad, porque eso fue lo que mostró Jesús mediante su resurrección. Así que bueno, si ese es el punto decisivo, si la resurrección de Jesús es lo que define nuevamente si el cristianismo es verdadero o es falso, tiene sentido que también sea el punto más atacado. Pero entonces, ¿qué podemos concluir nosotros si analizamos la resurrección desde un punto de vista histórico? Ahorita en este segmento voy a darte dos razones que muestran que los evangelios, que incluyen justamente la historia de la resurrección, tienen signos importantes, marcas importantes que nos muestran que son verdad, y también una forma adicional en la que incluso sin abrir la Biblia, sin necesidad de tocar la Biblia, podemos ver que la resurrección ocurrió. Pero empecemos con lo primero, con estas marcas que los evangelios tienen que nos muestran que dicen la verdad. Y la primera es lo que se conoce en la historia como el testimonio embarazoso. Y esto se refiere a escritos o reportes que hacen ver justamente al autor mal, que no favorece al autor. Por eso justamente se llama testimonio embarazoso, porque es embarazoso para el autor reportar lo que está reportando. Es decir, tú podrías decir que pasó algo que no te haga ver bien a ti, porque tienes un compromiso con la verdad y dices, bueno, y sí, esto a mí no me hace ver bien, pero fue lo que pasó, entonces yo lo voy a reportar. Pero nadie se va a hacerse ver, nadie va a hacerse ver mal a sí mismo, al propio. Nadie se va a poner a inventar algo que lo va a hacer quedar mal. Esto sería como si yo me inventara, por decirlo así, que estaba en un centro comercial y que me caí enfrente de todas las personas y que todos se rieron de mí. Si yo viniera a contarles esta historia, ustedes tienen razón para pensar que eso es verdad, porque yo no voy a inventar algo que me está haciendo ver mal. En cambio, si yo les dijera, no, yo fui al centro comercial y había una fila de, no sé, de 10 kilómetros de personas que querían hablar conmigo para pedirse el autógrafo, y nada más que todos querían sentarse a decirme lo grandioso que yo he sido para la vida de ellos, a pesar de que nunca los he conocido. Eso, bueno, aparte que evidentemente es mentira, pero habría una razón para pensar que es mentira, porque convenientemente me estoy haciendo quedar bien yo mismo. Pero si yo les digo, no, yo fui y me caí, había un charco y me caí de una manera súper graciosa, todo el mundo se rió de mí, nadie me podía ayudar porque todos estaban revolcados en el piso. Bueno, ustedes tienen una forma de imaginarse o concluir que eso es verdad, porque justamente yo les estoy contando algo que no es ventajoso para mí, ¿verdad? Es como cuando una compañía admite fallas de fabricación en millones de carros o en millones de dispositivos y tienen que mandan a pedir todos los carros o dispositivos para reemplazarlos, o como cuando un atleta admite que se dopó. Bueno, cuando pasan esas cosas, ese es testimonio embarazoso, y eso es una marca que nos lleva a concluir que eso está diciendo la verdad. Ahora, entonces, ¿qué tenemos en los evangelios con respecto a este testimonio embarazoso? Bueno, resulta que tenemos mucho. Tenemos muchas cosas. Voy a dar una pequeña lista, pero podemos ver cómo los discípulos
realmente eran cobardes, cómo ellos tenían miedo y no sabían manejar la situación, cómo ellos tenían miedo cuando los estaban persiguiendo, cómo ellos tenían miedo de lo que iba a pasar, ¿verdad? Y eso se une al segundo punto de que los discípulos no entendían las enseñanzas de Jesús. Los discípulos no sabían o no podían comprender qué era lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, imagínense ustedes queriendo levantar un movimiento o queriendo continuar el movimiento que su maestro dejó. ¿Acaso es la forma de ustedes presentarse como autoridad, decirle al resto de la gente, mira, yo tenía miedo de seguirlo? La verdad, yo a veces no me animaba a seguirlo o no entendía siquiera de qué estaba hablando. Eso no te ayuda, ¿verdad? Eso no te hace ver bien. ¿O qué tal cuando Jesús le llamó a Pedro Satanás, ¿verdad? Cuando le dijo, aléjese de mí, Satanás. Imagínense ustedes querer fundar un movimiento y decir, no, yo voy a decir que el Mesías, al líder de nuestro movimiento, le dijo Satanás. Eso no queda bien, eso no suena bien, ¿verdad? Pero está ahí porque es testimonio embarazoso y porque ellos están reportando al final de cuentas lo que pasó a pesar de que no les convenía. ¿O qué tal de que las primeras testigas de la resurrección fueron mujeres? Y eso quizás ahorita para nosotros no sea testimonio embarazoso, pero para la cultura de ellos, donde la voz de una mujer no era apreciada, por lo menos validada en la misma forma en que la de un hombre, para ellos sí era testimonio embarazoso decir que las primeras testigas de la resurrección fueron mujeres, porque eso no les ayudaba en su caso. ¿Verdad? Si ellos hubieran estado inventando eso, ellos hubieran dicho, no, entonces todos los discípulos estuvimos fielmente esperando que Jesús resucitara porque ya sabíamos que íbamos a hacer y le creímos con una fe que no tambaleó en ningún momento. Y cuando Jesús resucitó, estábamos todos los hermanos ahí esperando a que Él resucitara y lo acompañamos a seguir su camino. No hubiera inventado que tenían miedo, que no siguieron las enseñanzas de Jesús, que Jesús le llamó Satanás a Pedro, o que las que vieron primero al Jesús resucitado fueron las mujeres. Esas son marcas que los evangelios nos dan de su autenticidad por ese testimonio embarazoso. Quiero contarte que tengo una lista de recursos recomendados específicamente para aprender y darle esos primeros pasos en apologética y teología. Solamente ve a diegofalles.com, recomendados y encontrarás recursos organizados por tema, listos para ayudarte a encontrar justo lo que necesitas. Ya no busques tu teología en Google o en ChatGPT, en donde no sabes lo que vas a encontrar. Visita diegofalles.com, recomendados y decide con qué libro vas a empezar. ¿Cuál es la segunda marca que podemos tener? Y ya lo hemos estado leyendo un poco cuando hemos estado hablando de esto, y es que los discípulos no tenían ninguna razón, ningún motivo para mentir o para engañar al decir que Jesús había resucitado. Es más, tenían todo para perder. Cualquier dinero, cualquier posición, hasta su propia vida estaba en riesgo. Si ellos decían que Jesús había resucitado, tenían todo que perder y nada que ganar. A menos, claro, que uno cuente, no sé, la persecución, la dificultad, ¿verdad? Todas estas cosas como una lista de incentivos para dar una mentira. Y es que los discípulos, digamos, cuando la gente dice que los discípulos quisieron mentir para mantener su posición económica o porque para su poder, ¿verdad? Que la resurrección de Jesús fue el invento de la iglesia para poder permanecer. El error que yo veo siempre que alguien dice eso es que está pensando en la iglesia como la conocemos hoy en día. Hoy en día sí puede haber una institución enorme con muchos recursos, con muchas cosas que perder. Y entonces uno puede decir, bueno, puede ser que si resulta que se da cuenta que yo en lo que se fundamenta la institución es un error, pues que es comprensible ver cómo lo pueden tapar y todo lo demás. Pero es que la iglesia, los discípulos, no eran esa institución enorme que tenía dinero, posición, que tenía un montón de cosas, poder. En ese momento, eran literalmente un grupo de jóvenes que estaban siguiendo a Jesús porque estaban convencidos que él era el Mesías y ya. No tenían los recursos que se les hace ver, no tenían nada
que ganar y tenían todo que perder. Y ese todo realmente era su vida, porque iban a ser perseguidos y muchos dieron la vida justamente por predicar la resurrección de Jesús y ninguno de ellos tenemos ningún registro de que se haya arrepentido. Todos estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesús. Ahora, quitando esas dos marcas de autenticidad de los evangelios como un todo, ¿verdad? De que tiene un testimonio embarazoso, de que realmente no hay un motivo por el cual los discípulos de Jesús pudieran haber preferido mentir o engañar o crear esta mentira que para empezar para los judíos era una herejía predicar lo que ellos estaban predicando. Entonces ellos básicamente no se estaban haciendo populares con su propio pueblo, ¿verdad? Pero dejando todo eso de lado, si tú me preguntaras, bueno, si usted solo pudiera escoger una línea de evidencia a favor de la resurrección de Jesús, y a pesar de que todo el tema de la confiabilidad de la Biblia es aparte, pero uno sí puede usar la confiabilidad de la Biblia en un argumento histórico, a pesar de que porque no la estamos tratando en este momento como un libro inspirado, a pesar de que sí lo es, o revelado por Dios, a pesar de que sí lo es, pero en un nivel meramente histórico, uno puede dar otros argumentos, pero aún incluso concediendo aún eso, ¿verdad? Ni siquiera usando la Biblia, solamente escogiendo una línea de evidencia, sería justamente el apóstol Pablo. ¿Y por qué el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo no siempre fue apóstol Pablo. Era alguien que tenía una gran posición económica, una gran posición religiosa, una gran posición social antes de ser cristiano. Era alguien que perseguía a cristianos y que de hecho lo veía como parte de su servicio y su fidelidad a Dios, porque desde su perspectiva estaba eliminando falsos maestros. Pero este Pablo, por alguna razón, dio un giro de 180 grados, dejó esa estabilidad y poder económico y religioso social que tenía, ya que era fariseo, ya que era ciudadano romano, y dejó todo esto para ir a predicar sobre el cristianismo, para ser perseguido, para ser encarcelado y finalmente asesinado por su fe. No hay explicación para eso a menos de que la resurrección de Jesús sea verdadera. Simplemente Pablo no hubiera cambiado todo lo que tenía para ir a predicar algo que hubiera sido una mentira o un engaño. Recordemos que Pablo no era un discípulo originalmente, no era parte del círculo cercano a Jesús, era un testigo totalmente independiente, pero aún así Pablo se convirtió y eso no pasa por casualidad y error en estos casos. Ahora, muchas veces el problema con aceptar la resurrección de Jesús es que involucra un milagro. Y aquí ya salimos un poquito de la historia y vamos a empezar a hablar de la parte filosófica, pero no se asusten que todo va a estar bien. Pero el punto es que si Dios existe y creó el universo y todo lo que existe y creó todos los seres humanos, ¿qué de difícil tiene para Dios levantar a alguien de los muertos? Una vez que aceptamos a Dios, podemos aceptar que los milagros pueden ocurrir porque aquel que creó el universo ciertamente puede intervenir en el universo. Y eso es lo que es un milagro, es una intervención especial de Dios en el mundo natural. Es una intervención de Dios en aquello que Dios ya creó. Y sabemos que Dios creó el universo porque si nada hubiera existido, siempre, sencillamente nosotros no estaríamos aquí. La nada es nada y no crea cosas. Si la nada hubiera sido todo lo que existía, aunque la nada no existe, pero para decirlo claramente, si la nada hubiera sido todo, realmente nunca hubiera habido nada más que la nada. Pero si nosotros estamos aquí, es porque Dios existe y porque Dios nos creó. Y ahora, ya que vemos que Dios existe, punto número 1, vemos que los milagros son posibles, punto número 2, entonces vemos cómo claramente la resurrección definitivamente es la mejor explicación de los hechos. Porque es lo que explica cómo Pablo se convirtió, y eso está respaldado también por el testimonio embarazoso en los evangelios y por el motivo o falta de motivo que los discípulos tenían para predicar algo tan loco como la resurrección de Jesús. Y entonces, como vemos, el cristianismo no es una fe ilusoria, no es algo desconectado de la realidad. El cristianismo es una fe histórica.
Y como dice Pablo, afortunadamente Cristo resucitó. Y eso significa que tenemos una esperanza certera. Nuevamente, no es una esperanza ilusoria, es una esperanza fundamentada en una piedra firme que nos dice que tenemos reconciliación con Dios y la esperanza de estar con Él después, incluso de esta vida. ¿Qué te pareció el video? Estuvo bueno, ¿verdad? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros videos como este.